por el gentil auspicio del Banco de la Producción. Buenos días. El personaje está aquí. Y es el señor economista Abelardo Pachano Bertero, presidente ejecutivo del Banco de la Producción, un ciudadano de enorme mérito, no necesita ningún tipo de preocupación, y en lo que tiene que ver con nuestro interés particular, un analista económico de la mayor jerarquía. Lo recibimos con todo respeto y con toda cordialidad. Con el señor economista Pachano queremos hablar fundamentalmente acerca de los costos de la guerra con el Perú, sin que por eso dejemos de tratar otros temas económicos concomitantes. Señor economista, los voceros oficiales no se ponen de acuerdo sobre los costos de la guerra con el Perú. Y no se pondrán, Diego, y gracias por la oportunidad, no se pondrán de acuerdo porque yo creo que la cuenta todavía no está saldada. Y lo digo, lo afirmo de esta manera porque este conflicto tiene costos directos y van a tener costos futuros. Directos aquellos relacionados con todo lo que es pago por la movilización de las Fuerzas Armadas, por compra de pertrechos urgentes, por todo lo que es pagos para dar algún tipo de habituallamiento a las poblaciones afectadas en la zona de conflicto. En general, por todo lo que uno puede ver y deducir rápidamente que se requiere para poder enfrentar una situación de esta naturaleza. Pero un conflicto de esta naturaleza también lleva consigo una evaluación general de los sistemas de defensa, y obviamente van a demandarse recursos futuros para poder cubrir aquellas áreas en las cuales se hayan detectado debilidades o en donde no se haya cubierto adecuadamente o satisfecho adecuadamente los requerimientos que ha tenido el país. De tal forma que cuánto cuesta este conflicto es una cifra creciente conforme transcurren los días. Esperemos que no sea tan voluminosa, pero... Ahora, se habla, señor economista, de una cifra tentativa de $250 millones, ¿no es cierto? ¿Le parece a usted una cifra realista, conservadora, exagerada? Mis expectativas eran de un costo superior, o son de un costo superior. ¿Qué costo superior? Por las necesidades de reequipamiento que pueden demandar las Fuerzas Armadas, en términos razonables, porque... En términos disuasivos, llamémoslo. Exacto, porque yo creo que encontramos con las Fuerzas Armadas ya una estrategia adecuada de mantenimiento de las Fuerzas Armadas, que es una política disuasiva hacia los países vecinos, y esa política disuasiva no requiere de armamento extremadamente pesado, voluminoso, sino más bien liviano, ligero. Claro que es caro porque es sofisticado, y obviamente la inversión es proporcional al tamaño de la economía, de tal forma que decir si los 250 millones es poco, es mucho, me parece que no nos llevaría a la conclusión que creo que Diego está buscando, que es tratar de encontrar la cifra real del costo. Pero $250 millones viene a ser más o menos el 1% del Producto Interno Bruto, un poquito más del 1% del Producto Interno Bruto, de tal manera que si lo miramos en términos proporcionales yo diría que es razonable. Ahora, ¿en qué medida este costo de la guerra con el Perú va a incidir, digamos, en nuestra economía? ¿Cuál va a ser el impacto y qué pasa con la estabilización que estaba consiguiendo el país, al menos en términos macroeconómicos? Bueno, ya los impactos en la economía sí son de diversa naturaleza. Por favor, explíquenos. El propio conflicto provocó una paralización general de actividades. Las personas, los sectores económicos encontraron en el conflicto una amenaza muy seria para el desarrollo de sus actividades. Se paralizó la inversión, y como el proceso de ajuste fue realizado con una elevación muy alta de la tasa de interés para desestimular la especulación del dólar, las consecuencias de esa alta tasa de interés es una profundización de un proceso de recesión, porque con un costo financiero tan alto no hay actividad productiva que se pueda desarrollar a largo plazo, inclusive de las personas, porque hay que destinar una parte mucho más alta de los ingresos para poder pagar las deudas. En ese sentido, ahí tenemos evidentemente una distorsión muy fuerte, una causa que va a tener consecuencias muy serias en el futuro de la economía ecuatoriana.
Con esa tasa de interés y con la volatilidad que ella tiene, es imposible prácticamente desarrollar proyectos de inversión a largo plazo. Exacto. Entonces, el costo lo vamos a ver por la reducción de la capacidad de crecimiento de la economía. Teníamos previsto en el programa económico del gobierno que este año el país crecería más o menos en un 4 o 5%, lo cual es el doble del crecimiento de la población. Y era un indicador interesante, aunque yo creo que exageradamente optimista, pero era interesante porque con ello se reducían las presiones de desempleo que tiene el país. Pero ahora yo creo que si crecemos un 2% o una cifra alrededor de ello, ya es un éxito. De tal manera que el costo, mirando desde ese punto de vista, es la pérdida de una expansión potencial de la economía de 2 puntos porcentuales, entre lo que esperábamos y lo que creo que vamos a llegar. Mirado en esos términos, el conflicto ha dejado mano de obra desocupada porque no se va a poder incorporar, producción perdida porque no se va a poder desarrollar, inversión no realizada porque no hay condiciones. Hablaríamos de una especie de lucro cesante o daño emergente. Exacto, lucro cesante es el término exacto. Lucro cesante. Y si le medimos en esos términos, nosotros estamos haciendo un cálculo. Eso cuesta, si decimos que va a crecer 2% en lugar del 4%, eso quiere decir poco más de 420 millones de dólares. Exacto. Sí, Entonces, ese es un costo. Claro. El otro costo es el que conversábamos hace un momento. ¿Cuánto nos cuesta directamente pagar el enfrentamiento militar, que eran los 250 millones de dólares, que es la utilización del presupuesto del Estado y de la Reserva Monetaria Internacional para poder atender el conflicto? Entonces, tenemos que ir sumando todas estas cosas para darnos cuenta del impacto general en la economía. Hoy, por ejemplo, tenemos una situación financiera sumamente inestable. Alta tasa de interés. La alta tasa de interés en este momento, aun cuando se le quiere bajar porque es absurda en términos de desarrollo y en términos comparativos con el nivel de inflación que tiene el país, no baja la tasa de interés, y no baja por dos razones en mi criterio. Por favor. El primero, porque como el sistema financiero tuvo un retiro brusco y masivo de recursos y subió la tasa de interés al 180, al 200, 240%. 270, llegué a saber yo que... 330% vía una operación. 330. Yo diría ya era de locos en ese momento, pero la situación llevó a un nivel de desesperación terrible. Entonces, muchas instituciones financieras tienen esos costos y los depósitos captados a esas tasas o a tasas altas, que obviamente todavía no salen de sus pasivos. Entonces no pueden bajar las tasas activas, las de los préstamos, no pueden bajar a la velocidad que quisiéramos que bajen, porque todavía hay costos muy fuertes derivados de este conflicto, y esa es una razón. La otra razón es que el modelo propiamente dicho de estabilización del gobierno obliga a tener tasas de interés altas. ¿Y por qué obliga a tener tasas de interés altas? Porque cada vez que baja la tasa de interés, Diego, a un nivel en donde se percibe que ya es el piso de la tasa de interés, alrededor del 30%, por ahí, las personas empiezan a hacer números y dicen, ¿qué me conviene? ¿Ahorrar en sucres o ahorrar en dólares? Exacto. Empieza la gente a mirar que ahorrar en dólares ya es rentable y se pasan al dólar, demandan el dólar, se desestabiliza el tipo de cambio, el Banco Central se asusta, sube la tasa de interés rápidamente para evitar la demanda de dólares. Es una especie de círculo vicioso, ¿no? Es decir, lo que pasa es que en este tipo de modelos uno puede controlar una de las dos variables, o el tipo de cambio o la tasa de interés, pero no las dos. El gobierno escogió como ancla para estabilizar el tipo de cambio. Entonces está estable el tipo de cambio, pero la tasa de interés baila, y baila bien alto. Entonces no se puede lograr bajar al nivel que quisiéramos que baje la tasa de interés. A esto hay que añadirle el hecho de que en el sistema financiero, Diego, se han ido creando y autorizando una gran cantidad de nuevos intermediarios. Hay compañías financieras, sociedades financieras, compañías de factoring. Lo que también encarece todo el proceso. Como los bancos, claro, bancos pequeños, sociedades pequeñas, Diego, sociedades financieras pequeñas, en donde los costos operativos son altos. Y además, para poder entrar al mercado hay que atraerle al ahorrista, y para atraerle al ahorrista hay que pagar más alto. Entonces, el propio sistema financiero, hay más de 100 instituciones en este momento trabajando en el sistema financiero, 100 en el Ecuador. Cada una con cuántas oficinas. Excesivo, totalmente excesivo, Diego. Y no hay mecanismos reguladores de depuración.
hay mecanismos. En primer lugar, no deberían autorizarse más. La superintendencia de bancos, por ejemplo, sobre esto. Claro, no debería autorizar más la superintendencia de bancos. Y en segundo lugar, yo creo que hay que reformar una ley que es absolutamente nuevita, como es la ley del sistema financiero, porque en ella el Congreso Nacional redujo las condiciones financieras mínimas para aprobar nuevos bancos. Entonces ahora se forma un banco con realmente aportes muy reducidos de capital, con 6.000 millones, 7.000 millones. Y lo que debería es aumentarse esas condiciones mínimas para que en realidad se fusionen las instituciones. Y en lugar de tener 100, tengamos 20, pero sólidas. Claro. Entonces, no es que yo estoy pensando en un monopolio, pero yo estoy pensando en un sistema financiero más ordenado, competitivo, que sea más eficiente, que tenga costos menores para poder hacer que el margen entre la tasa activa y la pasiva se baje, se reduzca. Y ahí sí tengamos una situación mucho más manejable. El problema es que ahí hay que convencer al Congreso Nacional de que se pase una ley fortaleciéndole al sistema financiero y colocando condiciones mucho más rigurosas para formar un banco, para formar una compañía financiera, pero con 6.000, con 8.000 millones de sucres no se puede formar una institución. A propósito de lo que usted manifiesta, ¿y la nueva ley de organismos financieros no estimula de alguna manera la fusión entre los bancos? Mientras los capitales mínimos sean tan bajos, ¿para qué se van a fusionar? Si uno puede formar un banco en esas condiciones, ¿para qué se va a fusionar? En cambio, si las condiciones serían de capitales mucho más rigurosos, claro, la tendencia a fusionarse sería mucho más perseverante. Sin embargo, hay conversaciones de fusiones en el momento actual, porque les interesa a muchas instituciones para reducir sus propios costos y para mantenerse competitivas. Pero no es, llamemos así, el ambiente general, Diego, y el ambiente general tiene que ser de alguna manera persuadido por una ley que sea más rigurosa en ese sentido. Por ejemplo, cuando estamos hablando de no hay inversión, Diego, y no hay porque realmente con esa tasa de interés al 60%, ¿quién invierte? Más bien yo ahorro, pero no invierto. Si me permite una especie de curiosidad, porque ayer nos hacían una pregunta a propósito de su visita. ¿Qué interés están pagando los bancos, por ejemplo, a un ahorrista a 6 meses? ¿46%? Más o menos. 46%. 46% más o menos. Y están prestando alrededor del 60%, es decir, hay 14 puntos porcentuales. Ya. Obviamente, mientras más inestable sea la tasa de interés, más amplia es la banda entre la tasa activa y la pasiva. Y lo mismo pasa con el dólar. Cuando se empieza a mover el dólar, entre el tipo de compra y el tipo de venta se abre. Cuando se vuelve muy estable, los dos extremos se reducen. Entonces, eso es lo que está pasando en la tasa de interés. Yo les decía que el Ecuador tiene que recuperar mecanismos de ahorro y de inversión a largo plazo. Yo hice he hecho dos propuestas y ahora lo digo públicamente aquí en Radiovisión. La primera, hay que rescatar al sistema de mutualistas para que vuelvan a ser las financiadoras exclusivas de los programas de vivienda. Perfecto. ¿Para qué nacieron las mutualistas? Como puntos de apoyo al sistema del Banco Ecuatoriano de la Vivienda para financiar sus programas de carácter social, básicamente, clase media y clase media baja. Pero con la situación económica de los 80, las mutualistas perdieron esa dedicación, y es que la tasa era muy alta. El gobierno actual creó un mecanismo que es el mecanismo de corrección monetaria que se llama el VC. Sí. La unidad de valor constante. La unidad de valor constante. ¿Este mecanismo para qué sirve? Este mecanismo sirve para ahorrar a largo plazo y para financiar programas de inversión, precisamente vivienda. En este procedimiento, perdón, se da una especie de indexación, ¿o estoy equivocado? Es una indexación exacta, digo. A ver si le explicamos esto al público, que es la unidad de valor constante y esto de la indexación, ¿no? La indexación no es otra cosa que ponerle al sucre pegado a la tasa de inflación, y si hoy día tengo un sucre y la inflación en el periodo ha sido el 20%, tengo 1,20. Exacto. Porque es el valor en que tengo que ajustarle. Claro, el valor que tengo que irle añadiendo a mi dinero para tener la misma cantidad, es decir, poder comprar las mismas cosas que compraba antes. Entonces, la unidad de valor constante sirve para operaciones de largo plazo y tiene una ventaja enorme, Diego, porque el sistema de amortización, como es indexado, empieza con cantidades muy pequeñitas al principio y va subiendo en el tiempo, conforme va subiendo el ingreso de uno. Entonces, la unidad de valor constante resolvió de alguna forma la limitación que tenía el sistema mutualista para poder hacer préstamos de vivienda. Entonces, lo que yo digo es, una vez que el gobierno creó este mecanismo, yo no soy partidario de la indexación y no soy partidario de ese mecanismo, pero ya está creado. Una vez que el gobierno creó ese mecanismo, ¿por qué no se hace una reforma legal
obligándoles a las mutualistas a que operen exclusivamente con unidades de valor constante, para que el ahorrista que vaya a la mutualista es un ahorrista que quiere vivienda. Claro. Ahorra en VCs y le prestan en VCs. El sistema bancario podría operar en VCs, pero voluntariamente. Entonces tendríamos ya un mecanismo para sustituir lo que ya no hace el Seguro Social, porque ya no da préstamos hipotecarios. El Banco Ecuatoriano de la Vivienda no tiene recursos, no sé si existe todavía. El banco, porque no da señales de vida, y es desesperante, porque el problema de vivienda es un problema terrible. Entonces, rescatemos a las mutualistas. A esto le añado una segunda idea. Estamos discutiendo de encontrar fondos de largo plazo. ¿Qué pasa con los fondos de reserva en el Seguro Social, Diego? Siguen ganando un 8%, un 10%, un 12% anual. Y devuelven a los 3 años a todos los trabajadores. El fondo de reserva se creó como un mecanismo de respaldo de los trabajadores para que, concluida su vida laboral, le entreguen un capital que le sirva para lo que quiera. Pero en cambio, si me permite, señor economista, ahora se utiliza el fondo de reserva casi con la misma periodicidad del préstamo quirografario. Correcto. No. Entonces, ¿por qué ha derivado en eso, Diego? Porque la rentabilidad del fondo de reserva en el Seguro Social es extremadamente baja y a nadie le conviene tener ahí una plata perdiendo con una tasa de interés tan baja cuando tiene inflación tan alta, ¿no es cierto? Entonces yo prefiero sacar mi fondito de reserva y comprarme una sala, una televisión, dar de abono para un carro, cualquier cosa. Entonces se volvió un capital algo que reditúe en forma más espectacular. ¿Por qué no rescatamos el fondo de reserva, Diego? Y le ponemos en el sistema financiero, en las mutualistas y en el sistema financiero, con rendimientos reales del 46% a 90 días, es decir, ya con un rendimiento adecuado, que le preserve el valor del dinero al trabajador y que se utilice exclusivamente en programas de construcción, de vivienda, de inversión a largo plazo. Con eso yo creo que estamos creando mecanismos para reactivar la economía, pero hay que rescatar esos fondos. ¿Usted ha hecho esta proposición en términos oficiales, ha canalizado esta proposición de alguna manera oficial? Sí, lo he manifestado en algunas reuniones, Diego. ¿Cuál ha sido la respuesta? Yo creo que positiva, yo creo que hay una receptividad enorme, porque lo que requiere ahora el país es precisamente volver a construir fondos, tener recursos de largo plazo para poderlos prestar. Pongámonos a pensar simplemente un trabajador que tiene su fondo de reserva en el Seguro Social y que le puede servir también como contragarantía para un préstamo hipotecario para terminar su casa, para ampliar su casa, para comprarse un terrenito, para hacer algún tipo de adquisición de un bien inmueble en proporción a lo que tiene. ¿Por qué no darle esa facilidad? Y le podemos dar a través del sistema financiero con los propios recursos del trabajador. Este es un diálogo personal con el señor economista Abelardo Pachano Bertero, analista económico. Miren ustedes cómo, partiendo del costo de la guerra con el Perú, hemos venido a dar a este tema de enorme interés para la colectividad. Pero volvamos un poquito al tema inicial. Al parecer no bastarían el impuesto al rodaje y el aposte de 2 días de sueldo para cubrir estos costos. Y aquí viene una preocupación. ¿Se vislumbran nuevas contribuciones económicas del país, nuevos ajustes? Porque ¿qué es lo que dicen los voceros oficiales? Ya no están lanzando la pelotita, ¿no es cierto? Lo que se ha recogido por el impuesto al rodaje, 2%, y el aposte de 2 días de sueldo no cubren los costos del país. Luego, bueno, pues han enviado este proyecto sobre las exoneraciones del IVA y todo eso. ¿Qué vislumbra usted, economista? ¿Nuevos ajustes? ¿Nuevas obligaciones para el bolsillo popular, por favor? Yo veo que van a haber medidas futuras, y por lo que conversábamos, y el cálculo final de lo que nos va a costar este enfrentamiento con el Perú no lo tenemos todavía, pero partiendo de los 250 millones de dólares, faltan medidas. Y el gobierno lo que está proponiendo es eliminar la gran mayoría de las exoneraciones de productos que no pagan en este momento el 10% del IVA. Eso tiene un impacto obviamente inflacionario y un impacto directo en el bolsillo de todos los ecuatorianos. Yo hice una reflexión y yo conversé sobre este tema y dije, ¿por qué no se puede plantear, por lo menos, por qué no discutir una alternativa que me parece que vale la pena mirarla? Y es, ¿por qué no eliminamos las exoneraciones al IVA, pero le bajamos el IVA del 10 al 8%? Entonces me van a decir, bueno, está viendo que conviene más bien subir, claro. Yo dice, pero ¿por qué, Abelardo, estás tú planteando bajar el IVA cuando lo que se necesitan es más recursos? Por 2 razones. La primera, porque mientras más alto el IVA, mayor elevación.
hay una gran cantidad de transacciones que no se registran. Señor, le doy sin factura. Exacto. Señor, quiere ahorrarse el IVA, no me pida recibo. Señor, tal cosa, no le doy. Entonces, el 10% hace más, digamos, da una tendencia a elevación mucho más fuerte. Crea un espacio para la corrupción. Claro. Entonces, bajémosle al 8, pero ampliémosle la base. Si le ampliamos la base, vamos a tener más transacciones para pagar. Se eliminan las exoneraciones, pagamos por lo que antes no pagábamos, es decir, van a haber mayores contribuciones y la tendencia a elevación va a ser menor. Entonces, me parece a mí que uno tiene que hacer el balance general de la incorporación de las exoneraciones y la reducción de la evasión para ver si a lo mejor el bajarle al 8% sí Vale la conviene. pena, claro. Yo, cuando subió el gobierno del ingeniero Febres Cordero el IVA del 4 al 10%, yo fui uno de los críticos más duros. No me acuerdo si era el 4 o el 6, pero cuando le subieron al 10%, yo fui muy crítico porque primero es regresivo, es al consumo, y en segundo lugar, los países en los cuales se aplican este tipo de impuestos en proporciones muy altas son países en los cuales hay gran control tributario, y el Ecuador no tiene control tributario, la capacidad de recaudación del fisco es bastante mala, pongámosle mediocre. Entonces, me parece a mí, que ¿por qué no nos revisamos en esa dirección? Y la segunda opción es, ¿por qué una vez que han contribuido las personas, no encontramos un mecanismo de contribución de empresas que sea adecuado? Porque aquí tienen que pagar todos. Las empresas también tienen que contribuir. Y yo personalmente creo que el IVA va más al pago directo a la persona que a la empresa, porque es del bolsillo del consumidor de donde sale el impuesto. Ahora, la generalización del IVA no podría significar el riesgo de un empobrecimiento también general. Es decir, baja el ingreso real de todos porque tenemos que pagar impuestos en aquellos productos que antes no pagábamos. De tal manera que hay una exacción de dinero del consumidor. Por eso es que yo digo, la otra opción, si no se puede bajar, ¿por qué no colocar un impuesto a las empresas? Cuando se produjo el perdóneme, señor economista, las empresas en su actual condición se hallan en capacidad de absorber una nueva imposición. Me permite una contrapregunta. A ver si- ¿Las personas en su situación actual pueden pagar más impuestos? No. Sí, aquí Pero hay que, pagan de hecho. aquí hay que sacrificarse, digo. Entonces no le podemos pedir que todo paguen las personas. El impuesto al rodaje pagaron las personas. Los carros de las personas. Los 2 días Los de 2 días, las personas. Yo creo que hay que encontrarle un impuesto a las empresas. Y las empresas tienen que comprender. Cuando se produjo el derrumbe de la Josefina, Ayer se cumplieron 2 años a propósito. ahí se puso un impuesto especial a los activos fijos de las empresas. Una contribución 0,5%, 1/4%, lo que sea. Que se pague de alguna manera. ¿Qué ropaje asumiría esta propuesta suya? ¿En qué sentido? Este nuevo impuesto a las empresas. Lo que usted está sugiriendo en este ¿Qué monto daría? Sí, no. ¿Cómo articularía usted esta nueva imposición? Simplemente poner por una sola vez un impuesto que se pagaría en los meses de julio y septiembre para dar tiempo para que las empresas puedan disponer Meses de un más espacio. bien altos, podríamos decir. Claro, el segundo semestre es mucho más activo en la economía ecuatoriana porque las cosechas se dan en el segundo semestre. Entonces, recuperar esos recursos en el segundo semestre con un impuesto razonable a los activos fijos de las empresas. Entonces, pagan las empresas con cargo a sus propias utilidades. La posibilidad de transferir eso a los precios es menor que la que tiene el IVA. Entonces, creo que en este tipo de cosas hay que saber ser equitativo. Y me parece que la propuesta del gobierno de solo eliminar las exoneraciones al IVA es una propuesta que va exclusivamente hacia el consumidor. No busca resolver inclusive los problemas que tiene dentro de sí el IVA, que es muy alto y hay una gran evasión. A mí me parece que hay que resolver ya de una vez el problema Ahora, de fondo. a propósito del pago de la deuda producida por el conflicto bélico, ¿se podría hacer alusión a este excedente de los 648.000 millones de pesos? Claro. ¿Cómo juega esto? Claro, tienen que utilizar eso, porque en lugar de entregarles... Pero el gobierno no dice media palabra de esto. Lo dijo en alguna oportunidad, pero no lo ha vuelto a decir. De los 648 mil millones dijeron que tenían disponibles 400 y pico mil millones. 400. Y que esos los iban a utilizar. Con lo cual, universidades, consejos provinciales y municipios están también contribuyendo, porque eso era para ellos. Exacto. De tal manera que también hay una contribución institucional.
Pero lo que yo entiendo es que eso no fue suficiente, no fue suficiente el impuesto a los vehículos, no fue suficiente la contribución de 2 días y por eso estamos hablando del IVA ahora. ¿Y qué más nos esperaría? Yo creo que por ahí nada más, yo no le vería más ya, por lo menos en el horizonte en el que estamos mirando. Ya. Además no hay ningún tipo de manifestación, ni directa ni indirecta por parte de las autoridades de gobierno de un requerimiento adicional. Pero eso es lo peligroso precisamente. Bueno, sí, de alguna manera podría ser, pero no creo, Diego, no creo, salvo que tengamos en el futuro algún programa especial de inversión en defensa, Ya. que eso sí no lo vamos a poder conocer ni usted ni yo, porque es estratégico, Pero que es previsible, ¿no? que es previsible, claro. Dígame, ¿es cierto que los bancos perdieron 100.000 millones de sucres en el conflicto? La estimación inicial de los costos de las altas tasas de interés fue esa, sí. ¿Por qué perdieron los bancos 100.000 millones de sucres y cómo lograron, digamos, cubrir esa pérdida para que no se destabilice la liquidez bancaria, si cabe la expresión? El efecto se dio por el retiro de depósitos monetarios y depósitos de ahorro, que llegó en general a un 20-25% del total, y la necesidad de de encontrar esos recursos para entregar a los depositantes, porque esos recursos estaban invertidos en cartera. Entonces los bancos debieron recurrir al propio mercado financiero, en donde muchas personas encontraron en operaciones de cortísimo plazo la oportunidad de hacer grandes ganancias financieras. Dinero fácil. Claro. Entonces, con esa tasa que hablábamos del 200, del 220, 230%, lo que les tocó al sistema financiero es adquirir ese dinero tan caro para entregar a los depositantes. ¿Y en esto no interviene el Banco Central? Casi nada. El Banco Central... Porque de unos créditos emergentes del Banco Central. Pero no funcionó el mecanismo en la forma en que el Banco Central quería o creía que podía funcionar. Y ahí salió una lección, y de ahí sale una lección también bastante compleja, Diego. Es que el Ecuador no tiene un estatuto legal, una disposición legal, para poder enfrentar situaciones de emergencia generalizadas, como el que hemos vivido. El Banco Central no tiene, la Junta Monetaria no tiene, y eso es peligrosísimo. Me parece que hay que construir una ley ahí. Diálogo personal con el economista Pachano, vamos terminando. Diálogo sobre temas de enorme interés, además expuestos con una claridad que casi ya no se da entre los economistas, don Abelardo, ¿no? Casi no se da entre los economistas. ¿Cómo va a resolverse este diferendo entre el señor ministro de Finanzas, el gerente del Banco Central y la presidenta de la Junta Monetaria? A mí me da la impresión de que el dúo dinámico, perdone que lo llame así, de doña Ana Lucía y don Augusto, va a vencer finalmente a don Modesta Correa. A ver, ¿qué le dice su instinto de hombre que está en el medio, que conoce los dimes y diretes? Yo creo que el desenlace es el que lo ha mencionado Diego. El desenlace final va a ser en esa dirección, yo creo. Coincido con su apreciación. Pero ¿cuál es el meollo del asunto? El gobierno nos viene manifestando, y con justa razón, de que todos los ecuatorianos debemos demostrar unidad en este momento. Y debemos unir fuerzas para poder tener una posición muy consolidada al interior. Se han pospuesto posiciones políticas, se han colocado en posiciones secundarias todas las diferencias de opinión. Nos hemos aglutinado para que nuestras opiniones sean llevadas de una forma mucho más razonable. Hemos hecho sacrificios económicos a nombre de la unidad, ¿no? Todo, el país ha demostrado una seriedad realmente imprevista, porque yo creo que nadie podía ver, nadie podía encontrar que en el fondo se dé una posibilidad como se hizo realidad esta unidad. Y obviamente el gobierno debe ser el primero que da ejemplo con la unidad. No puede ser posible que el gobierno empiece fracturando su equipo político por discrepancias entre ellos, por más serias que sean. Uno no puede seguir manteniendo la tesis de la unidad si al interior del gobierno se están produciendo hechos como los que estamos comentando. Si me permite usted, hay otras fracturaciones, ¿no? Por ejemplo, hay serias diferencias entre el frente económico y el frente social. Hay diferencias entre el frente económico y el frente político del mismo gobierno, ¿no? Por supuesto. Pero uno tiene que superarlos, Diego. Uno tiene que superar, o por lo menos tiene que postergar el tratamiento del tema hasta encontrar una situación en la cual pueda evacuar el problema de una forma que no resquebraje este principio de unidad. Porque es un mal ejemplo, digo yo. Este es un mal ejemplo. Gane el que gane, a pesar de que sabemos que quiénes son los que mayores probabilidades tienen de
de ganar en una confrontación de esta naturaleza. Pero gane el que gane, pierde el programa de unidad nacional, porque tiene en este un mal ejemplo. Y además, porque cualquiera que sea el que vaya al Ministerio de Finanzas, va a tener que iniciar nuevamente un proceso de ambientación, de adaptación, de comprensión. Y yo qué sé. Perdone que le interrumpa, ha habido un mal manejo fiscal, que es de lo que en definitiva se le acusa a Modesto Forero. Yo no he visto eso, Diego, porque yo creo que cuando estamos en una situación como la que vivió el Ecuador, de un enfrentamiento militar, al ministro de Finanzas no se le puede pedir que sea muy reflexivo en cuanto al gasto. El gasto fue contenido en todas las áreas que no eran defensa nacional. Separaron proyectos públicos, la inversión se redujo, las carreteras dejaron de construirse y los gastos generales se paralizaron, pero no los de defensa. Ahora, si no se han utilizado los recursos en la defensa, ese es otro problema, pero yo no creo que ese sea el cuestionamiento que se esté haciendo. Pero si el ministro de Defensa y el presidente de la República le dicen al ministro de Finanzas, señor ministro, necesitamos tantos cientos de miles de millones para movilización, para pertrechos, ¿qué tiene que hacer el ministro de Finanzas? Decir, a ver, enséñenme cuánto van a comprar y para qué, y no compren esto, compren nos come el Perú. El ministro de Finanzas es un profesional en el campo de la economía. Y no sabe si es que el arma que van a comprar es la más adecuada o no es la más adecuada. Para eso es el ministro de Defensa. Oiga, señor economista, viéndole su actuación, usted es un hombre muy solvente realmente, ¿usted no ha pensado dedicarse a la política en el futuro? Perdone que corte así tan abruptamente su exposición netamente económica y su análisis financiero. Mientras esté en funciones financieras, no, Diego, pero... Usted sería un gran diputado, usted sería un muy buen candidato a la vicepresidencia de la República. ¿Qué tal un binomio, pues? Abelardo Rodrigo. Fenomenal, fenomenal. Pero mientras esté en el sector financiero, no, Diego. Pero que me gusta la política, claro que me gusta la política y no lo voy a negar. Pero creo que es incompatible la función que yo desempeño con la función política y por eso no hago política. Lo que hago es de Una última cosa, señor economista. Mil gracias por estar en el programa. Dos palabritas, ¿cómo ve en definitiva el futuro económico del Ecuador en términos pues de mediano plazo? Con una economía debilitada, Diego, con problemas, porque el año 95 trae problemas, con la necesidad urgente de establecer mecanismos que reactiven la inversión, y por eso he hablado sobre ese tema un poco en esta mañana aquí, la necesidad de regular las operaciones en las bolsas de valores, porque se están creando ahí unas burbujas financieras que me preocupan terriblemente. Qué lindo término, ¿no? Burbujas. Claro, porque son unos precios irreales, Diego, son unos precios irreales y muchas veces esos precios inducen a tomar decisiones equivocadas. Y me parece que por ahí puede haber un problema de proporciones. Creo que el endeudamiento general de las actividades productivas en el país es muy alto. Y aquí hay algo que no hemos topado en la conversación del día de hoy, pero como los dos vivimos muy de cerca la crisis del año 81, 82, 83 y 84, usted recordará que la tragedia que fue manejar la deuda externa ecuatoriana y la privada. Y yo veo que está otra vez volviendo la tendencia al endeudamiento externo privado. He revisado cifras y me he encontrado con la, yo diría, preocupante sorpresa de que la deuda externa privada a fines del año pasado llegó a $1.200 millones. 1.200 millones. Que es el monto de la sucretización del año 83. Eso le iba a hablar, claro, en esperanza de nueva sucretización. No, yo creo que eso hay que olvidarse. Claro. Porque sería horrible que tenga que volver otra vez un mecanismo de esa naturaleza si funcional. Es que responde el país por lo que se ha endeudado gente particular, claro. Además con qué finalidades, ¿no? Claro. Pero ahora el problema es que sigue la tendencia, porque con la tasa de interés en Sucre es tan alta, endeudarse en dólares es más barato. Y además con la apertura económica, Diego, el endeudamiento de los consumidores, de las personas, ha crecido a un volumen tan alto que en apenas 2 años la cartera del sistema financiero se ha multiplicado por 4. Por 4. Por 4. Y eso no tiene ninguna otra explicación, sino que la gente, las personas, ahora prefieren endeudarse. Se endeudan para comprarse un carro, se endeudan para comprarse muebles, se endeudan para viajar, se endeudan para lo que sea. Antes las personas manejaban sus finanzas con mayor cuidado. Hoy las personas manejan un nivel de endeudamiento mucho más alto. Entonces, lo que es hablar de una especie de economía ficticia, ¿no es cierto? Es hablar de una economía inflada. Exacto. Una burbuja. Exacto. Esa es una burbuja. ¿Por qué le digo burbuja? Porque si usted le pincha, por alguna circunstancia le pincha en algún lado, eso explota.
Entonces hay que tener mucho cuidado. Y yo le veo con preocupación a este tema, el tema general del endeudamiento en el Ecuador. Antes no había, en Sucres, cuando hacíamos estudios, el endeudamiento en Sucres en el Ecuador siempre fue bajo. Hoy no. Pregunte a cualquier persona, a cualquier ¿Sabe una joven. cosa? Cuando yo veo, por ejemplo, las pantallas de televisión, me asombro de la forma sistemática, ¿no? Obsesiva en que se presenta esto de las tarjetas de crédito, ¿no? Creando igualmente un mundo ficticio y de ilusión. Mucha gente pensará que por tener una tarjeta puede hacer todo, sin saber que luego tiene que responder por lo que hizo con esa tarjeta de crédito. Y obviamente la morosidad que empiezan a verse en esas cosas es mucho más alta. Y ahora que habla de la tarjeta de crédito, Diego, piense simplemente para reflexión, porque uno ve las cosas y a veces, como las ve tan naturales, no reflexiona sobre ello. Hoy se adquiere inclusive alimentos con tarjeta de crédito a plazo. Estamos comiendo a crédito. Así es. Antes, inclusive cuando comprábamos una camisa y nos íbamos y pagábamos de contado, no se nos ocurría endeudarnos para comprar una camisa. Ha cambiado la conducta de los ecuatorianos, Diego. ¿Por qué? Entre otras cosas, por la apertura económica. No es que sea mala la apertura económica, no es que le estoy criticando a la apertura, sino que obviamente con la apertura nacen nuevas necesidades. Se crean nuevas formas de conducta. Nos vamos transformando de una sociedad consumista. Terriblemente de consumo. Vaya a un centro comercial, Diego, Sí. y vea lo que son los centros comerciales en Quito, en Guayaquil, en Además, Cuenca, con en productos Ambato. internacionales, productos americanos. Lo que ¿no? usted quiera, lo que usted quiera, usted puede consumir lo que usted quiera. Y ahí me pongo yo a pensar, el dólar gastado, el dólar del Ecuador gastado en ese tipo de productos, ¿está bien gastado? ¿O hubiera sido mejor gastarnos ese dólar en inversión para crear más puestos de trabajo? Porque el dólar que gastamos en consumo no se reproduce, el dólar que gastamos en inversión sí se reproduce. Entonces, el tema del endeudamiento va a ser un problema muy serio. Y ahí le veo yo con preocupación. Entonces, creo que estamos a tiempo para manejar las cosas. No hay que ponerse aquí a decir todo está mal en el Ecuador. No Ni creo que entrar en tenemos pánico, ¿no? Ni tampoco entrar en pánico, pero sí hay que ver las cosas que se están incubando y arreglarlas a tiempo. El economista Abelardo Pachano Bertero, aquí en Buenos Días, una exposición sobre temas de enorme interés. Yo siempre he dicho que cuando le invito a don Abelardo, algo aprendo, o mejor dicho, mucho aprendo. Gracias, señor economista. No, a usted, Diego. Buenos Gracias, días. Tocio. Por el gentil auspicio del Banco de la Producción. Buenos días. El personaje estuvo aquí.